Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar con la clase de esta noche referente al profeta Nahum. Hemos estado analizando estos profetas desde la perspectiva judía, es decir, desde cómo están organizados desde la Biblia, lo que no se llama, ¿verdad? Biblia hebrea, aunque en realidad es la Tanakh. Y esta forma de organizarlo es muy judía, es muy propia de los judíos y el profeta Nahum es uno de los profetas que ellos llaman profetas posteriores. Posteriores porque ellos dentro de los Nevi'im o dentro de los profetas hacen dos secciones. Una sección en los profetas anteriores, que ahí está Samuel, ahí está Josué y todos esos libros. Y están los profetas posteriores, que es donde nos encontramos actualmente. Pero dentro de estos profetas posteriores está Nahum, que está dentro de los 12 profetas donde su contenido es más reducido en comparación a profetas o a libros proféticos como Isaías o Ezequiel. Así que nos encontramos en el análisis del profeta Nahum. Veamos la identidad del profeta. El hebreo Nahum tiene una raíz lingüística hebrea que viene a significar la palabra consolar o tener compasión. Esto es interesante porque sabemos nosotros que en el mundo antiguo, especialmente el mundo hebreo, los nombres van a forjar mucho, van a denotar mucho la identidad y la forma de ser de las personas y a veces en cuanto a temas de vida o de destino, su nombre lo va a revelar, su nombre lo va a ejemplificar. Y hemos visto los análisis dentro de los nombres, en este caso del nombre de Nahum, que es consolar o tener compasión. Desde ahí ya va evidenciando cuál es su función o en qué va a ir su rol profético. Entonces, Nahum trae consuelo a Judá, pero juicio a Nínive. Vea eso. Es decir, su mismo nombre denota cuál es su enfoque profético, porque va a traer consuelo a Judá y ya vamos a ver por qué. Pero al mismo tiempo que por un lado trae consuelo, por otro lado trae juicio y trae juicio a Nínive, que es la urbe del imperio asirio. Y esto uno lo puede encontrar en el capítulo 1 versículo 7 de Nahum, donde dice, y conoce a los que en él confía. Es decir, Dios conoce, Dios está al tanto de los que en él están confiando. Y también dice Nahum 1:15, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Es decir, que viene una buena nueva, usted sabe que es una buena noticia, que se pregonaba, que se aclamaba y que se traía a las personas. Entonces, habla de que Dios conoce a los que confían en él, pero también habla de que vienen buenas noticias hacia esas personas. Entonces, ahí uno puede notar que hay una cierta ironía, ¿verdad? Porque simultáneamente, es decir, al mismo tiempo, Nahum trae, por un lado, consuelo y por otro lado, juicio, que viene del significado de su nombre. Desde ahí ya trae el camino que Dios le ha forjado. Entonces veamos, origen de Elcos. Elcos es el lugar donde se dice que era Nahum. Usted lee por el libro del profeta Nahum y dice Nahum de Elcos, que Elcos no es un apellido. Recuerde que en este entonces, cuando se le agregaba algo al nombre, era normalmente para identificarlo. En este caso podría ser del lugar donde era o hijo de quien era. En el caso de Nahum es Elcos, del lugar geográfico del pueblo de donde él era. Entonces, los especialistas en ciencias bíblicas han querido rastrear geográficamente Elcos. Hay un problema con este pueblo, ¿verdad? Con esta aldea. Y es que como era tan insignificante, es decir, no era una ciudad, una urbe, una de las ciudades importantes del mundo, entonces no se conocía. Entonces hay muy poco registro de a dónde estaba ubicada Elcos, del lugar donde había nacido, de donde era originario Nahum. Entonces hay varias posturas. Una postura que es la más aceptada en el ámbito académico es que estaba en Judá, probablemente al sur de Judá. Eso quiere decir que, según esta propuesta, Nahum era de la ciudad, perdón, era del lugar de Judá, pero al sur de Judá. Por ahí estaba Elcos. Otra
postura es que estaba ubicada en Galilea, lo que posteriormente se va a llamar en los tiempos de Jesús Cafarnaún, aunque algunas Biblias lo traducen como Capernaum, ¿verdad? El tema es que en el idioma griego, porque ya estamos en el Nuevo Testamento, viene de Cafar Naún, que es aldea de Naún. Ese es el origen de Cafarnaún. Entonces algunos han dicho que probablemente, porque de ahí venía el profeta, le pusieron así, ¿verdad? La aldea de Naún o de Cafarnaún, y que en algún primer momento se llamó Elcos. Y luego está otra postura que es, esto es algo más tardío, pero no concluyente, es que está ubicada en Siria, cerca de Nínive, lo cual es poco probable porque eso quiere decir que Nahum vivía cerca de los enemigos, ¿verdad? Entonces hay pros y contras para creer esto. Ahora, insisto, lo más probable es que sea al sur de Judá, pero les traigo la investigación, esto es lo que se maneja en ciencias bíblicas. Entonces, en conclusión, en cuanto al origen de donde era Nahum, no se tiene el lugar exacto, pero el contexto literario favorece a Judá, porque él trae consuelo a Judá y él se hace con los sufridos. Por eso hay mayor argumentación en torno a ello. Veamos lo que nos dice el libro en torno a su llamado. Usted sabe que los profetas, yo se los he dicho a ustedes en todo este tiempo que hemos tenido abarcando los profetas, que hay profetas que tienen un llamado bien sobrenatural. Por ejemplo, vimos el de Isaías, ¿verdad? Donde él ve visiones, donde ve serafines, donde ve cosas majestuosas, y ahí es donde Dios lo llama. Hay otros profetas, como si usted recordará Amós, en este caso Nahum, cuyo llamado no es tan prodigioso, pero no deja de ser un llamado. Y de las dos maneras Dios llama, ha llamado anteriormente y sigue llamando hasta el día de hoy Dios a sus siervos. Los llama de una manera sobrenatural. Hay gente que Dios le habla a través de sueños, visiones o imposición de manos, pero hay otros que es algo más sencillo, más natural. Dios pone en el corazón el sentir a la persona o habla de una manera no sobrenatural. No menoscaba el llamado, ambos son llamados de parte de Dios. Dios tiene sus propósitos porque lo hace. Y en el caso de Nahum, el libro nos dice en el capítulo 1 versículo 1 que Nahum tuvo una visión. Es decir, que todo lo que Nahum pregonó parte de una visión que tiene origen en Dios. Es decir, Dios le revela algo a Nahum a través de una visión, y quiero distanciarlo, ¿verdad? Visión no es un sueño, visión no es imaginar, visión es un momento donde Dios muestra y revela, estando la persona consciente, estando la persona despierta, Dios revela algo. Eso es una visión. Entonces, a Nahum, según el libro, estando él conscientemente despierto, Dios le revela, Dios le abre sus ojos a una realidad, a una revelación espiritual y le muestra lo que él va a pregonar y lo que tenemos contenido en el libro de Nahum. Entonces, vea usted, el llamado de Nahum no es tan prodigioso, parte de una visión, no hay mayor cosa, pero es un llamado importante. Ahora, ¿cuánto duró el llamado de Nahum? No sabemos. Lo que sí sabemos es que por los hechos históricos que él cuenta en el libro, por ejemplo, habla acerca de la caída de Tebas en Nahum 3:8 y eso ocurrió, sabemos históricamente, en el año 663 antes de Cristo y luego está la caída de Nínive en el 612 antes de Cristo. Entonces eso nos da un preámbulo de 51 años, no que eso duró, pero por ahí ejerció el ministerio Nahum, entre esos hechos históricos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era el objetivo del ministerio de Nahum? Bueno, el objetivo principal de Nahum en su contenido profético es directamente a Nínive. Recuerde que Nínive es la urbe, es la ciudad más importante del imperio asirio. Entonces, Nahum pregona antes del exilio que Nínive va a ser destruida. Y eso le trae en términos de juicio, ¿verdad? A Nínive, o sea, en eso se enfoca el libro de manera directa, pero tiene un mensaje indirecto en el cual trae consuelo a Judá como audiencia que recepta el mensaje. Es decir,
Cuando Dios anuncia a través de Nahum que va a enviar juicio a Nínive, indirectamente le está diciendo a Judá, quien te está haciendo daño, quien te está agraviando, yo lo voy a castigar, yo voy a quitar ese yugo de tu vida. Eso trae a Judá un alivio, eso trae a Judá eh, una carga menos, porque así a Nínive le hizo la vida imposible, ¿verdad? A Judá. Pero que ahora el profeta diga que le va a enviar juicio, eso es un aliento para ellos. Entonces, vea usted, este mensaje de Nahum contra las naciones, en especial a Nínive, trae una función pastoral interna porque le está diciendo a Judá, yo estoy viendo el mal que te están haciendo, yo estoy viendo el daño que te están haciendo. Es cierto, Dios lo está permitiendo, pero le está diciendo, yo te voy a librar de ese daño, yo te voy a librar de ese yugo, de esa nación, de ese lugar que te está agraviando. Entonces trae un consuelo indirectamente a Judá. Adentrémonos al contexto para que comprendamos el mensaje de Nahum dirigido directamente a Nínive. Veamos, el imperio asirio. Un imperio, usted sabe que en la época antigua hubieron muchos imperios, unos más fuertes y más longevos que otros, y el imperio asirio era un imperio muy fuerte que se había adueñado de buena parte del mundo oriental a base de violencia y que eh, ejercía, ¿verdad? Violencia, explotación, dominio a otros pequeños reinos, hasta el punto de subyugarlos bajo su autoridad. Entonces, Asiria era un imperio dominante del siglo VIII al siglo VII y tuvieron una expansión brutal, es decir, un alcance donde se adueñaron por la fuerza de la violencia, de muchos otros reinos pequeños, pero lo hicieron a través del miedo, a través de, si no te sometes a mi imperio, los mato a todos, ¿verdad? O sea, esa es la política de terror. Entonces, Y está el tema de las deportaciones masivas. voy a pasar adelante. Eso quiere decir que Cristian no ha venido. Va. cuando habla de deportaciones masivas, se refiere a que muchas personas de sus reinos, de sus lugares de origen, lo que hacía era deportarlos, es decir, traerlos de donde eran hacia donde ellos, o a la inversa, ¿verdad? De donde ellos estaban, los mandaban a otros lugares. Entonces, es algo muy cruel. El tema es que durante Nahum hubo un declive del imperio asirio, es decir, Siria para en el tiempo donde está Nahum ejerciendo su ministerio profético, ya Siria ya iba decayendo. El imperio asirio iba perdiendo terreno porque personas se le rebelaban, reinos se le rebelaban, y estaba surgiendo otro imperio que era el imperio babilónico. Y aquí ya se está dando una guerra entre imperios por control territorial y por control político entre el imperio asirio, el imperio de Babilonia y el imperio de los medos y persas. Entonces vea usted que Asiria, que es el enfoque del mensaje profético de Nahum, nos dice de que este era un imperio voraz, era un imperio violento, explotador, cruel y sangriento. Entonces vea, en el contexto religioso, pero antes, perdón, hermano, la imagen que ustedes ven en la diapositiva es lo que los arqueólogos han visto como las ruinas del imperio asirio. Eso que ustedes notan, esos son ruinas arqueológicas que pertenecieron en algún momento al imperio asirio. Entonces usted puede tener una idea de cómo en la actualidad hay vestigios de lo que la Biblia está hablando. Continuamos. Contexto religioso. Judá, que era el pueblo, se sabe que aquí el reino ya estaba dividido, 10 tribus y 2 tribus. Entonces, el reino de Judá tenía un problema y era el sincretismo religioso. El sincretismo es, o lo que quiere decir esta palabra es que hay mezcla entre, entre la devoción a Yahvé, a Dios, y la devoción a otros ídolos, perdón, a ídolos o la devoción a otras divinidades concebidas, ¿verdad? Entonces, a Dios eso es lo que le molestaba de Judá, que
No es que Judá dijera no hay Dios, o sea, ellos decían sí, Yahvé es Dios, pero también Baal es Dios, pero también Astarte es Dios. Entonces mezclaban las diferentes concepciones de deidad junto con Yahvé. A eso se le llama sincretismo. Aquí hay un detalle que, si usted recuerda, Jonás pregonó que Nínive iba a ser destruida, pero Dios ya no lo hace porque Nínive se arrepiente. Esto que narra el libro de Jonás, eso pasó antes de Nahum. Es decir, si queremos ubicar una línea eh, histórica, ¿verdad? Es decir, primero aconteció lo de Jonás y ahora va a acontecer lo de Nahum. Es decir, Dios ya tenía en cuenta que iba a juzgar a Nínive, pero no lo hace, si usted recuerda por el relato de Jonás, porque ellos se arrepienten, porque ellos se ponen en ayuno, se visten de cilicio, hacen un ayuno de arrepentimiento. El detalle es que Dios en ese momento no los juzgó porque se arrepintieron, pero pasó el tiempo y volvieron a hacer lo mismo. Es decir, esa generación pudo haberse arrepentido, pero la generación que volvió a surgir dentro de Nínive continuó haciendo lo malo, continuó haciendo lo que habían hecho sus antepasados. Entonces, aquí hay un detalle importante, porque por un lado, Dios es justo, Dios no va a castigarlos a todos por igual, sino que perdona a la generación que se arrepintió con el mensaje que pregonó Jonás. Pero a la generación que surgió después, que siguió haciendo lo mismo, lo malo que habían hecho sus antepasados, a esos no los les vuelve a decretar juicio. Y vea que de eso es lo que habla Nahum. Ahora Nahum dice, ahora sí Dios los va a castigar. ¿Por qué? ¿Por qué Nahum no llama al arrepentimiento si ya Dios antes había perdonado a Nínive? Porque ya habían tenido una oportunidad previa. Ellos ya habían visto la misericordia de Dios una vez y Dios no la iba a extender otra vez. Dios ya se las había dado y Dios ya les había demostrado que si se arrepentían, Dios los perdonaba. Pero ahora vuelven a hacer lo malo, es decir, no aprovechan la misericordia y la gracia de Dios. Entonces ahora lo que Nahum pregona y lo que pasó fue el castigo, fue el juicio que pregonó Nahum. Esto a nosotros nos deja lecciones, hermanos, porque la gente a veces toma la gracia y la misericordia de Dios como ocasión para seguir pecando, ¿verdad? Es decir, a veces hay gente que está enferma y Dios la sana, y pero cuando ya están sanos vuelven a hacer lo mismo, ¿verdad? Vuelven a pecar, vuelven a desviarse de los caminos de Dios. Y a veces lo que ocurre es que esas personas mueren repentinamente, pero es porque Dios ya extendió su misericordia una vez y la gente no aprovechó esa bendición, esa misericordia que Dios había extendido. Eso pasó con Nínive y eso los condujo a ellos, ahora sí, al juicio, al castigo, donde Babilonia los destruye por completo. Lo que usted mira en la imagen es uno de los grabados en piedra, evidentemente, en Asiria, que refleja cómo estaba distribuida la corte. Ahí está el emperador, el gobernante, junto a su equipo, ¿verdad? O a las personas que tenía alrededor. Pero usted puede notar que era casi como una deidad. Entonces no había arrepentimiento. Es justamente lo que está pregonando Nahum. Veamos el contexto y el mensaje. Vamos a adentrarnos al texto de Nahum para entender algunos elementos importantes. En primer lugar, Asiria tenía una economía imperial basada en el tributo, en el saqueo y en la guerra. Es decir, cuando Asiria se enriquecía, porque era un imperio muy rico, lo hacía por tres cosas. Número uno, porque imponía impuesto, tributo a otro pueblo y le decía, tenés que pagarme tanto ellos establecían un periodo de tiempo y le decían, cada fecha de la que se acordaba, me vas a pagar esta cantidad de tributo, lo cual dejaba a los reyes en bastante escasez para su pueblo.
¿Y por qué? Si no lo hacían, entonces lo que hacía el imperio es matarlos a todos. Entonces era un tipo de extorsión, ¿verdad? Esa era una de las maneras en las que se hacía rico Nínive, el imperio asirio. La otra manera era el saqueo. Es decir, llegaban a un reino, mataban a las personas, robaban el oro, la plata, las posesiones y se las llevaban para Siria. Y así Asiria se volvía un imperio rico. Y la tercera manera era la guerra, es decir, cuando mataba a toda la población y les quitaba todo, es la otra manera en que ellos se hacían ricos. Entonces usted note que la base de la riqueza del imperio asirio no era ni legítima, no era ni honesta, era una extorsión, era un robo y también era en base a la guerra. Entonces, por eso es que Nahum en el capítulo 3 establece el tema de la explotación, porque dice que ellos explotan, es decir, ellos roban, extorsionan a la gente. Y está el tema también de la violencia estructural, es decir, establecían una estructura económica al punto de que el pobre siempre se mantuviera pobre, es decir, no lo dejaban prosperar, no lo dejaban avanzar, porque le ponían demasiados impuestos, demasiado tributo y le quitaban la mayor parte de lo que esta persona ganaba. Entonces, esta persona se veía obligada a vivir con el mínimo. Entonces, contra eso es lo que Dios está viendo, que es un imperio injusto. Aparte de que esclavizaban y subyugaban, es decir, a las mujeres, por ejemplo, que de los reinos que ellos vencían, las hacían sus esclavos y a veces esclavas sexuales, ¿verdad? Entonces es violencia, es crueldad. Pero por otro lado tenemos la otra cara, ¿verdad? Uno de los pueblos sufrientes, uno de los reinos sufrientes es precisamente Judá, porque el imperio asirio le robaba, extorsionaba y le exigía tributo a Judá. Esto hacía que Judá vivía sufriendo porque ellos del esfuerzo, de sus trabajos, tenían que darle a Siria para que Siria no les hiciera daño. Entonces eso era injusto, eso era cruel y cuando querían llegaban y esclavizaban gente o la mataban. Eso era injusto también. Sin embargo, había una esperanza del pueblo de Judá en Yahvé, saber que Dios era su salvador, era el que los iba a liberar, ¿verdad? De ese oprobio. Entonces aquí se genera una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puede Dios ser justo y permitir a la vez que el mal reine? Es decir, cuando usted como cristiano piensa, Dios es justo, inmediatamente el cristiano dice, sí, pero ¿cómo Dios puede ser justo cuando hay gente mala que se está saliendo con la suya, como decimos, ¿verdad? Hay gente mala que está haciendo lo que quiere. ¿Cómo puede ser Dios justo en ese contexto? Bueno. Es una muy buena pregunta y daría para reflexionar profundamente. Pero Nahum responde en el capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice, Jehová es Dios celoso y vengador, pero también es tardo para la ira. Aquí, hermanos, se revela la tensión teológica entre, por un lado, que Dios es justo y va a juzgar y va a castigar al malo, pero por otro lado, el otro elemento y atributo característico de Dios que es la paciencia, es decir, Dios está dándole espacio y tiempo al malo para que se arrepienta. Pero mientras Dios le da tiempo al malo para que se arrepienta, este malo va a seguir haciendo daño y va a seguir dañando personas. Pero no es un daño que salga de control de Dios, sino que Dios lo tiene controlado y en el momento en el que Dios ha dictaminado va a hacer justicia. Eso explica por qué Dios puede ser justo y al mismo tiempo permitir el mal. Espero haberme dado a entender porque esta es una pregunta a veces hasta un poco existencial, ¿verdad? En torno a Dios. Pero eso es lo que revela Nahum, ¿verdad? Dios es un Dios justo, vengador, que no va a dejar que el malo se salga con la suya, pero también dice que Él es tardo para la ira. Esos dos elementos están en Dios. Veamos un poco de la estructura literaria de Nahum. Bueno, el libro del profeta Nahum se puede dividir en tres partes. Eso se le llama división tripartita clásica y es tripartita clásica porque
Normalmente los libros así están divididos, los libros proféticos, en tres partes, y Nahum no es la excepción. La primera parte es lo que se llama, es un himno. Lo que usted lee del capítulo 1, versículo 2 al 8 de Nahum, que le invito a que lo lea, es un himno hermoso. Ese es un canto, un himno. Es un himno en el cual se expresa el carácter de Dios y que en el idioma fuente, que es el idioma hebreo, está en un acróstico, es decir, en orden alfabético. Cada estrofa inicia con las letras en orden del alfabeto hebreo o del alefato hebreo sería. Entonces, vea usted, es un himno hermoso que, insisto, invito a leerlo y así inicia. Esa es la primera parte del libro de Nahum. La segunda parte va del capítulo 1, versículo 9 al capítulo 2, versículo 13, que aquí ya es el mensaje de juicio y anuncio de liberación, los dos elementos que hablamos al inicio, juicio por un lado y consuelo para Judá, en donde el juicio va dirigido a Nínive y el consuelo va dirigido a Judá. Entonces eso está contenido, insisto, del capítulo 1, versículo 9 al capítulo 2, versículo 13. Y la última parte del libro de Nahum está del capítulo 3, versículo 1 al 19, que es como cierra el capítulo, el libro de Nahum, en la cual hace una descripción muy vívida, es decir, muy a color, a fuego, ¿verdad? Muy evidenciable a través del lenguaje. Entonces, se va a expresar cómo Nahum va a quedar a través de figuras, a través de un lenguaje que trata de evidenciar la manera cruda y real en la que Nínive va a ser castigada por la injusticia y por el oprobio que ha hecho. Un ejemplo de eso es Nahum 3:1, donde dice, ay de la ciudad sanguinaria. Vea, sanguinaria porque son asesinos, ¿verdad? Toda llena de mentira y rapiña, es decir, engañan y tienen rapiña en su corazón, tienen maldad en su corazón. Entonces vea usted que esas son las tres partes en las que se divide y que también son géneros literarios, ¿verdad? Tenemos un himno, tenemos oráculo y también tenemos poesía en este libro de Nahum. Muy hermoso. Le invito a que lo lea en esta estructura para que usted le encuentre que cada parte tiene un eje, una idea principal que usted la puede comprender de mejor manera. Bueno, ¿cuál es el mensaje central del libro? El mensaje central del libro es que Dios ejerce justicia histórica. Vea eso, histórica, contra los sistemas opresivos y en ello trae consuelo a su pueblo. Uno mira hoy como naciones poderosas, ¿verdad? Que tienen armamento militar, nuclear, de inteligencia, que tienen poder económico, poder político, geográfico incluso. Uno mira estas naciones como si a ellos se les planta, van y tiran bombas a otro lado solo porque sí, ¿verdad? Solo porque quieren lograr algo. A veces pues es territorio, a veces es los recursos de ese lugar. Y así hemos vivido siempre, o sea, esto es un mal de siempre. Pero uno pudiera pensar, ¿verdad? Que a Dios no le interesan esas cosas, que Dios no está al tanto de estas naciones que matan gente solo porque sí. Hace poco salió un dato de la ONU, no lo recuerdo exactamente, pero decía que Israel había matado más de 20.000 niños, eh, con quienes siempre están en guerra, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes ser tan cruel para matar a 20.000 niños. Dios está contra esas naciones y Dios va a hacer justicia porque están matando a gente inocente. Por eso Nahum, capítulo 1, versículo 7 dice, bueno es Jehová, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Es decir, Dios no nos va a dejar perecer. Cuando alguien nos está haciendo daño, cuando alguien nos está agraviando, Dios lo puede permitir, pero Dios es bueno y Dios sabe que su pueblo está sufriendo. Le va a dar fortaleza para que resista el mal que le están haciendo. Y va a llegar el momento en el que Dios le va a hacer justicia a su pueblo, como se lo hizo a Judá, librándolo de la opresión de Nínive del imperio asirio. Entonces, ¿qué nos dicen aún? Que Dios no es neutral, es decir, Dios no se muestra que ni está a favor de la víctima ni a favor del victimario, no, Dios está a favor de la víctima.
Dios no es neutral y por eso que nosotros no podemos ser neutrales. Siempre el cristiano, su deber es estar del lado de la víctima, del lado del sufriente. De ese lado debe de estar. Nunca debe de estar del lado del victimario. Y esto a veces nos pasa factura cuando la iglesia, por ejemplo, se pone a favor de políticos corruptos y no se pone a favor del lado del pueblo que está sufriendo. La iglesia a veces lo hace de manera errónea porque está logrando algún bien económico o a veces por negligencia, por insensatez, ¿verdad? Pero uno debe de estar del lado del pueblo sufriente, de la víctima. Ese es el lado del que Dios se ubica en la historia. Por otro lado, también hay una paradoja porque se nos presenta que Dios es vengador, porque hace justicia, es paciente, porque le da espacio al malo para que se arrepienta, pero también es refugio para aquel que está sufriendo. Entonces, Dios, estas son las diferentes aristas de Dios, ¿verdad? El tema es, ¿a dónde estamos nosotros? ¿Estamos o tenemos a Dios como enemigo que se va a vengar de nosotros? ¿Tenemos a Dios como el que nos está teniendo paciencia por nuestro pecado? ¿O tenemos a Dios como refugio cuando nos están haciendo daño? Y en esto me recuerda del pasaje de Josué, cuando Josué le dice al ángel que se le aparece en una teofanía, ¿tú eres de los nuestros o del otro o de nuestros enemigos? Y la pregunta que le hizo el ángel es, no, ¿y tú de qué lado estás? ¿Del lado de Dios o de qué lado? Entonces, aquí la pregunta es, no es si Dios está de nuestro lado, no. ¿De qué lado está usted, verdad? ¿Tiene a Dios por enemigo? ¿Tiene a Dios como paciente en su pecado porque le está esperando? ¿O Dios es su refugio? Dependerá de nuestra acción a dónde está Dios. ¿O de qué lado? ¿O qué arista o qué cara de Dios tenemos? Eso nos evidencia el libro de Nahum. Entonces, aquí la pregunta, insisto, es, ¿a dónde estamos nosotros en ese carácter divino que Dios ejemplifica en el libro de Nahum? Bueno, eso es la clase de hoy. Voy a terminar la sesión porque se me ha vencido el tiempo, pero